Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Voluntariamente no se ha ido de casa. En ello pongo yo mis dos brazos si hace falta. Que cada padre, por favor, ponga en la puerta del portal una foto de mi hija, porque esto puede pasar en cualquier sitio. 1:08. Desde luego que las primeras palabras de esta edición de Milenio 3 tienen que ser para la familia de Marta y para todas aquellas que han recibido un mazazo tan duro que es difícil de imaginar a estas horas de la noche. Tenemos la sensación, los que estamos aquí reunidos, de que especialmente esta noche sois muchos jóvenes, que habéis sentido quizá por vez primera también el impacto brutal, el shock que provoca una muerte especial. Si al final todo acaba concluyendo como parece, porque siempre hay que dejar un mínimo resquicio, ¿no? Hasta el último dato, pero si al final todo este relato triste acaba como intuimos, nos estaremos enfrentando a uno de esos casos que hacen que la noche cambie, que la sensación sea muy distinta. Hay gente que puede pensar, nos ha ocurrido en alguna ocasión cuando hemos tenido que velar en noches tristes, que todas las muertes son iguales. Bueno, eso es muy relativo, claro que sí, pero hay algunas que, quizá por la esperanza de encontrar una salida, quizá porque todos teníamos ese último clavo al que aferrarnos, quizá porque todos hemos visto demasiadas veces la misma historia, con muchachas muy pequeñas, queríamos que el final fuese otro, pero el final parece que es el más terrible que podíamos imaginar. Y ahora las voces, por ejemplo, del padre de Marta, se nos hacen difíciles hasta de emitir. De verdad, el primer abrazo de toda la nave del misterio para su familia, porque no sabemos cómo estarán pasando esta noche. Detrás de todo esto, un problema de primer orden, un problema grave, un problema con el que parece que a veces utilizamos mantas, no queremos ver, queremos ocultarlo y sigue estando ahí. Esta noche especialmente queremos vuestra opinión. Va a haber muchos temas. Os confieso un pequeño secreto. Hasta esta tarde teníamos previsto otro programa. Ha habido otra noticia con un hecho trágico. La noche, ya lo advierto, es muy dura. La noche es muy dura. Estas 3 horas tiene un poco de sonrisa. Un acontecimiento que tiene que ver con la transición, que es absolutamente de novela y que vamos a contaros con todos los detalles. Pero evidentemente, las últimas horas, la confesión del muchacho que ha matado a Marta del Castillo ha hecho que todo se vuelva, que todo gire. Esta tarde llegaba la confirmación en palabras que seguro que habéis escuchado ya, pero vamos a intentar contar algo distinto. Era el tío de Marta. Que la familia va a luchar para que haya justicia, para que el asesino y su cómplice no salgan en pocos años, como estamos hartos de ver. Y desde aquí hace una reflexión a las autoridades políticas, al pueblo mismo que pide constantemente cada vez que aparece estos crímenes, de que la justicia debe cambiar. No se debe ser blando con asesinos fríos y calculadores. Y ese quizá lo que más ha impresionado, que ya es bastante increíble y tremendo el crimen, ¿no? A esas edades, con la frialdad, con 20 días de incertidumbre, con los medios volcados, es que además parece, nunca podemos asegurarlo, parece que hay un cómplice. Y la escena de 2 personas jóvenes lanzando a otra cadáver desde un puente, en fin, por desgracia no es novela negra, sino que está ocurriendo, y ha ocurrido tantas otras veces. El asunto del cómplice seguro que va a ser uno de los que más cola va a traer. También hay otro cómplice, como sabéis, es un amigo, Samuel, que le ayudó a deshacerse del cadáver. No puedo decir más nada que lo que ustedes sabéis, que la Guardia Civil con el equipo de actividad subacuática, Policía Nacional y Policía Local están buscando el cadáver. Un cadáver que a la 1:12 de esta noche fría no se ha encontrado. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Uno de esos casos que marca un tiempo, que será recordado, que es terrible, que ojalá nunca más tengamos que volver a decir las palabras de ojalá nunca más, ¿no? Parece que en algunos temas en este país se nos repite la cinta magnetofónica, pero yo lo pensaba y lo hablaba con los compañeros fuera, por cómo ha sucedido, por el tipo de gente, por la generación.
yo sé que muchos están esta noche al otro lado y que se manejan con el móvil y con Internet y que incluso su forma de pensar puede ser diferente de la de nuestra generación, y sé que muchos siguen el programa. Me gustaría que esta noche nos dijeran lo que les viene al alma, al corazón, que nos dijeran algo. Sí, además la generación de Marta del Castillo es la generación de las nuevas tecnologías, de esos que quedan a través del móvil, de cómo hizo ella justo minutos antes de bajar a su casa, conectarse a Internet para hablar por esos chats. Pues muchas veces no sabemos quién se encuentra al otro lado ni qué consecuencias tiene eso. Pero también sabemos que es un elemento ya esencial en nuestra sociedad y que a través de él nos podemos comunicar y enviar vuestros mensajes. 2 vías de contacto, como siempre, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestras opiniones, los mensajes que queráis transmitir a la familia de Marta del Castillo, y también a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Está con nosotros y se lo agradezco especialmente. Venía para otro tema que también va a ser, cómo no, motivo, pero la actualidad siempre es lo primero. Paco Pérez Caballero, que ha tenido a veces el arrojo periodístico, también la desgracia, en el sentido de que como seres humanos todo esto se queda de cubrir en primera línea muchos casos como el de Marta. Paco, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. ¿Qué os parece si primero escuchamos, casi atracamos a mano armada a un buen amigo que puede darnos algunas pistas? Desde luego que la información tiene que ir por los límites y cauces lógicos. Nosotros no somos nadie para decir cosas que no conocemos, pero sí queremos opinar. Fermín Agustí, por cierto, nuestro compañero, ha hecho una gestión concreta y podemos decir que la Unidad de Rescate 21, compañía de sección de rescate, estamos hablando de datos de la Unidad de Emergencia Militar, están ya trabajando sobre el lugar. Nuestras fuentes nos han indicado que tienen una sección importante, se están empleando medios, zodiacs, materiales para bucear. Hay unas, digamos, unos planeos sobre la zona, en el río en este caso, salen con un reconocimiento, suele durar menos de 15 minutos, y luego llega esta unidad de rescate con todo el material. Esta gente está trabajando, parece que a estas horas de la noche, Carmen, últimas noticias, se ha dejado de trabajar por el momento, volverán a reanudarlas. De momento, porque puede ocurrir cualquier cosa, estamos atentos, no se ha encontrado ni rastro de ese cadáver que muchos estarán recordando. Lo más inquietante es que uno de los perros de un rastreador que se había prestado a colaborar indicaba un lugar del Guadalquivir. Incluso yo recuerdo al abuelo de Marta en alguna declaración diciendo que algo le indicaba, algo le decía que tenía que ir al río. Yo no sé si por el gesto del perro, del can, o por una intuición propia. Sí, la verdad es que yo creo que por las dos cosas. Ya se esperaban después de tantos días que había ocurrido lo peor, aunque siempre queda una esperanza para la familia hasta que se encuentre el cuerpo de esta chica. Pero sí que es cierto que un rastreador... Todavía, por eso te decía, no hay datos de nada, no se ha encontrado nada, ni ropa, nada, ¿no? No se ha hallado nada más. Han suspendido el dispositivo de búsqueda hasta mañana, hasta que amanezca, porque claro, con la poca luz que había ya por la tarde no se veía prácticamente nada, y menos los buceadores en esas aguas tan oscuras y tan turbias del Guadalquivir. Pues como os decía, vamos a intentar directamente abordar a nuestro querido compañero psiquiatra José Cabrera. Son la 1:17 y lo de menos desde luego es el estado de mi voz, que ya empieza a ser una dinámica con estos fríos, pero hoy estamos todos con el corazón en un puño, os lo aseguro. Y luego quiero saber en una frase lo que piensan mis compañeros. Estamos todos también, como no, Carlos Largo y Yoray Martínez, todos con esa sensación de que la radio esta noche a alguna gente incluso le puede ayudar. Hay que saber más, ha ocurrido en nuestro país y tenemos que saber más. Doctor José Cabrera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, Iker. Doctor, tristísima la noticia, no es la primera vez que ocurre, esto todo el mundo venía sospechando que podía haber pasado algo fatal, pero tus primeras valoraciones, tus primeras opiniones sobre un caso tan trágico como el de Marta. Pues mira, Iker, yo, como comprenderás, he estado en muchos medios de comunicación todos estos días hablando de este tema. En todos los sitios he dicho lo mismo. Siempre el criminal está en el círculo íntimo de la víctima, siempre, absolutamente siempre, y este es un caso más de esos que estábamos comentando. Es lógico que una chica joven tenga sus amoríos y sus novios, y desde luego la policía ha dado en la diana, es decir, un chaval cercano a ella que se ha derrumbado en el interrogatorio, como es lógico. Por lo tanto, era una cosa cantada. Lo que ocurre es que uno no puede esperar
un desenlace tan trágico y siempre uno mantiene la esperanza, pero vamos, era cantado. En estos casos de desaparición, doctor, cuando empiezan a pasar los días y no hay una sola señal y el caso adquiere una relevancia pública importante y esa mujer, sobre todo suelen ser chicas, que desaparecen, no llama, no se pone en contacto, ya empieza eso a ser una señal de posible crimen, ¿no? Sí, en cuanto pasan los días y no hay ninguna nota de secuestro, no hay sospechas de que ella estuviera peleada con los padres, no existen problemas en el colegio con sus compañeras, cuando no hay nada de eso y la desaparición ha sido brusca, abrupta y sin ningún tipo de explicación, casi siempre hay una persona muy cercana a ella que tiene algo que ver. Es decir, no tenía base pensar que alguien por allí había pasado casualmente y la había raptado, como algunos llegaron a decir. Esto era un perfil criminológico que tenía que ser así. Doctor, últimos datos, al parecer confesiones de que le golpeó con un objeto contundente, un cenicero, y luego, bueno, arrojada en un puente más o menos solitario de Sevilla o poco transitado. Esto, no sé, demuestra una frialdad tremenda ante el crimen, ¿no? La verdad es que hemos estado comentando esta misma tarde esta situación y la cosa, si él hubiera tenido un rapto de cólera y la hubiera matado con el cenicero y a continuación se hubiera entregado a la Guardia Civil, la cosa hubiera tenido un pase, digamos, pero lo que ha ocurrido, desde luego, lo va a condenar a 30 años de presidio, porque claro, un individuo que hace esto y luego tiene la sangre fría de pedir ayuda a un amigo para tirar el cuerpo por un puente, la cosa ya genera una especie de personalidad detrás fría, que de alguna manera ha tenido la cólera de matarla, pero luego toda la parsimonia de coger el cuerpo de una niña que ha sido su novia y tirarla al río Guadalquivir. Y también sorprende, doctor, la frialdad de ese amigo, ¿no? De un compañero que se presta a esa acción tan terrible. Este compañero, desde luego, le ha hecho un mal apaño, desde luego, y lo va a pagar en la cárcel como colaborador y encubridor durante muchos años, y tendrá mucho tiempo para reflexionar en esa ayuda, entre comillas, al amigo. Desde luego tiene que ser una persona muy, muy cercana a él, un amigo muy íntimo, para poder haber hecho lo que ha hecho. Desde luego, la pareja tiene por delante ahora un calvario que yo, desde luego, no se lo deseo a nadie. Y por último, doctor, un cadáver en un río, quizá uno de los lugares más difíciles, ¿no?, para la búsqueda ahora, ¿o no? El río Guadalquivir es un río en estos momentos inmenso, lleno de un lodazal impresionante, con un fondo cenagoso donde los submarinistas van a trabajar fatal. Por lo tanto, es fácil que tarden algún que otro día en encontrar el cuerpo, si no es que las corrientes y los remolinos han metido el cuerpo en un pozo, porque el cuerpo en estos instantes, 20 y tantos días después, no sube a la superficie como en muchos libros se lee. Puede ocurrir que esté atrapado en algún tipo de cordel o cuerda y esté en el fondo del río. Es una cosa que va a costar muchos esfuerzos, desde luego, Iker. Como siempre, preciso, como siempre, metódico. Lo hemos visto a lo largo de la semana, lo había repetido y hay que decirlo y reivindicarlo varias veces, esa condición de que en el círculo más íntimo estaba el sospechoso y desgraciadamente, doctor, se ha cumplido. Un abrazo grandísimo, amigo. Gracias por todo, como siempre. Ánimo con el programa, ánimo, un abrazo. Gracias, como siempre, al doctor, a pesar de que las horas sean ya casi intempestivas. Tenemos 3 horas de información. España con un shock importante cuando ocurren estos casos. Juanje, creo que tienes algunos datos muy interesantes, aunque sean en titulares, porque no es la primera vez que las búsquedas en el Guadalquivir son costosas, peliagudas, difíciles por la particular, ¿no?, condición de ese río. Y es curioso porque es un río donde han aparecido no 1, ni 2, ni 3, sino muchos cadáveres. Pues sí, que he estado haciendo un sondeo de varias noticias relacionadas con el río Guadalquivir, pues casi como un río maldito, ¿no?, donde asesinos y criminales echan a sus víctimas y donde incluso niños inocentes mueren. La primera noticia que tengo aquí, que tiene fecha del 6 de agosto del año 1995, en el que un niño de 3 años fallece en la localidad cordobesa de Montoro, ahogado en el río Guadalquivir. Tengo otras noticias aquí, por ejemplo, en este caso estamos hablando del 17 de junio del año 2006, donde se encuentran 2 cadáveres flotando en el río Guadalquivir, una mujer de 40 años y un señor que parece que pasaba los 70 años de edad. Otra noticia más, estamos hablando del 19 de mayo del año 2007, rescatan el cadáver de un joven ahogado en el río Guadalquivir. Más noticias, Iker, tenemos aquí, por ejemplo, el 14 de febrero del año 2008, hallado en el Guadalquivir, pastor de Montoro desaparecido.
realmente pues casi un sinfín, y quería aquí, pues bueno, quizás cerrando este pequeño armario de lo lúgubre en cuanto al riego de Guadalquivir, el 24 de junio del año 2008, hice el titular así: el cadáver hallado en el Guadalquivir tenía 4 disparos en la cabeza. Paco Pérez Caballero conoce bien las sensaciones, lo que puede estar pasando la familia, los entornos más internos, más cercanos, más próximos, las poblaciones, a veces pequeñas, a veces grandes, como en este caso, que se enfrentan a la desaparición primero de una hija y después a esta confirmación terrible. Yo imagino que tú ahora, mientras venías, porque Paco acaba de llegar de viaje de un reportaje que vamos a contar algunas cosas, pero te habrán venido a la mente muchas sensaciones cuando tú has estado con el micrófono, ¿no?, ante esas circunstancias y en directo. Bueno, yo he compartido, por suerte, por desgracia, muchísimos momentos con familias que han vivido pues estas historias tan cercanas que tenemos todos presentes. Tenemos muy cerca todavía el caso de Mariluz, por ejemplo, esa agonía hasta que se va averiguando cuál es la verdad. Y lo primero, prudencia, porque estamos sabiendo los primeros datos. Cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que los indicios son sólidos, que la policía tienen bastantes pruebas de que lo que sucede o lo que ha sucedido está en consonancia con lo que ha declarado este chico, con lo que está declarando este cómplice, pero prudencia, porque no ha aparecido el cuerpo, no sabemos lo que ha sucedido, no sabemos si el relato de los hechos se va a corresponder con todo eso. Pero si la desgracia quiere que efectivamente encuentren el cadáver de Marta, pues también hay que tener en cuenta una cosa: una vez muerta, lo mejor es que aparezca, porque yo he compartido con muchas familias el dolor de no saber lo que ha sucedido. Aún hay muchas familias que esperan, como la familia, por ejemplo, de la niña de Motril, de María Teresa Fernández, que desde el año 2000 están esperando que aparezca el cuerpo de su hija, porque ellos ya están convencidos de que está muerta. Es mayor la tortura incluso no saber, ¿no? Mucho más, mucho mayor. Es que no lo podemos imaginar. Tú también conoces casos clásicos como el del niño pintor o como el del niño de Somosierra. ¿Qué debe pensar una familia cuando le falta a alguien desde hace 20 años? Naturalmente, lo primero que se nos viene a la cabeza es que algo malo ha pasado. Pero siempre queda la esperanza, y la esperanza, que al principio nos ayuda a vivir, luego se convierte en una tortura terrible y terrorífica. ¿Dónde está Marta? ¿Qué pasa si hay una semana, pasa una semana, pasan los días y no aparece el cuerpo? Claro, nos creemos lo que ha dicho este chico, realmente ha reaccionado así, ha comentado esta historia, ha confesado por otros motivos, porque de repente se ha sentido culpable. Hasta que no aparezca el cuerpo, la familia, aunque todo indique que ha sido así, no va a estar tranquila, y eso es la peor tortura que nos podamos imaginar. Imagino, Carmen, que van llegando un montón de mensajes que tienen un hilo conductor. ¿Podríamos saber simplemente lo que piensa la gente ahora mismo? Sí, todo el mundo da ánimos a la familia, sus condolencias, y todos los mensajes que recibimos, la verdad es que hacen referencia a la ley tan injusta, y a que muchos de estos personajes o presuntos culpables, como este Miguel Cardaño, pues salen a los pocos años después de haber cometido un crimen. Si quieres te leo algunos de los mensajes. David desde Sevilla nos dice que esta tarde ha estado junto al cordón policial en el río, que es increíble lo que el ser humano es capaz de hacer, que el mundo está loco. Santi opina que son monstruos creados por un sistema demasiado artificial. Lola desde Vitoria dice que en principio un beso para su familia, y de verdad ya está bien que cambien las leyes para esta clase de gente. Yo creo que hay algo más. Lo siento mucho, pero nadie hace nada, y esto es lo que pasa, nos decía Raúl. Soy de la edad de Marta, he seguido su búsqueda. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Ánimos a la familia. Y casi no hay palabras porque es un dolor inhumano, nos dice Mariluz. José Manuel desde Cáceres dice que el crimen de Marta nos ha conmovido a todos los extremeños. Es duro perder a un familiar. Yo perdí a un primo muy joven, con 43 años. Cadena perpetua y trabajando 16 horas al día. Ánimo a todas las familias que están padeciendo esta situación, opina Santiago desde Aranda de Duero. Tania, de 19 años, piensa que todo, internet, SMS de móviles, son sospechosos y deben ser controlados. Tengo 18 años y me siento muy dolida. Estamos cada día peor sin saber qué locura podemos hacer. Lloramos por Marta, nos dice Gema. Hola, soy de un pueblo de Sevilla y tengo 17 años y mi generación deja mucho que desear. Yo intuía, ¿verdad, Santi?, que esta noche era muy especial, que está ahí, que acaba de ocurrir. Curiosamente, el caso de Marta inaugura una historia que, desgraciadamente, ¿no?, el mundo de las desapariciones y la criminología será quizás recordado así. Y es que
las redes sociales de Internet han provocado unas búsquedas. Se hablaba de 500.000 de jóvenes buscando y compartiendo información, que eso nunca había ocurrido. Es uno de esos sucesos terribles que ha hilado también a mucha gente que se ha sentido parte de la búsqueda. Ahora también hay una tremenda desesperación, y ese último mensaje de que esa generación deja mucho que desear. Desde luego no se puede globalizar, ¿no?, ni generalizar, pero tu primera opinión, a bola pluma, Santi, de todo esto que ha ocurrido, de esta sensación que estamos hablándola con mucha precaución porque acaba de pasar. Nuestra obligación es cambiar todo lo que hubiera para que, por lo menos, lo primero, cientos de mensajes que están llegando al 7640, palabra clave milenio, y que, repito, por algún simple saber, que nosotros desde luego no nos llevamos ni un céntimo de estos mensajes, quede clarísimo. Eso es lo primero. Pues nos gustaría hacerlos llegar a plataformas que tengan que ver con la familia de Marta o alguien, para que sean conscientes de un ánimo que pueden pensar no vale para nada, quizá valga para algo. Santi, ¿tu opinión? Pues mi opinión es muy triste. En principio, lógicamente, pues acompañar en el sentimiento a la familia, y también felicitar a nuestras fuerzas del orden, que han sabido culminar con éxito una investigación muy difícil. En estos temas el tiempo que pasa es la verdad que huye, y la verdad es que la pista empezaba a estar muy fría, pero han sabido tener la pericia de presionar a este joven. Y la sensación, Santi y Paco, de que cuando un caso rompe la escala, que yo creo que se ha hecho muy bien, la escala de lo mediático, la familia quiere que toda España no se olvide. El gran temor es que se olvide el caso. Eso es un debate muy curioso, pero también para la policía, para las fuerzas de seguridad, es mucho más difícil investigar un caso donde la burbuja mediática está a disposición de todo el mundo que no, me imagino. Indudablemente, porque el caso está muy contaminado, es decir, y cuando, por ejemplo, tenemos el caso de Madeleine hace relativamente poco, esas apariciones en Marruecos, en diferentes países, en diferentes circunstancias, lógicamente la gente, en su buena voluntad, nadie miente, nadie adrede falsas pistas, pero evidentemente cuanto mayor es el eco mediático, también mayor es la capacidad de confusión, y entonces en este tipo de investigaciones las fuerzas del orden reciben una avalancha de datos que se tienen que comprobar todos, uno por uno, porque ese es su trabajo, y esa es la dinámica de una buena investigación, que lógicamente pues a lo mejor ese tiempo en comprobar datos que resultan no ser verdaderos, pues es sustraído de la línea principal de investigación. Paco, lo que sobrecoge especialmente es la imagen del cómplice también, ¿no? Alguien que ayuda a tirar un cadáver al río. Si esto es así. Sí, a mí lo que me llama muchísimo la atención, y cada vez lo estamos viendo más, es esa gente tan joven que tiene estas, que antes se llamaban pasiones, ¿no?, tan fuertes, que una relación se rompa a esa edad, una chica de 17 años, y que otra persona no lo acepte y llegue a cometer un crimen si se confirma que ha sido así. Bueno, la familia no quiere ni que le llamen novio, ¿eh? Claro. Se ha salido declarando que por favor que no llamen a este personaje novio de su hija o de su sobrina. Claro que no, ahora mismo es un presunto asesino. Porque con un mes, además, niñas de esta edad de 17 años que un día están saliendo con este chico y al día siguiente están saliendo con otros amigos, pues es normal que no quieran considerarle novio. A eso me refiero precisamente. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que quizá por exceso de libertad, por exceso de querer que todo el mundo tenga posibilidades de hacer cualquier cosa, no nos damos cuenta de que fuera hay un peligro, que lógicamente hay que tener muy controlado con quién nos relacionamos, qué personas elegimos para que estén a nuestro lado. Y estamos hablando también a todos esos chicos jóvenes que nos están escuchando, alertándolos de los peligros de Internet, que no sabemos quién está al otro lado. Puede parecer muy divertido una cita ciegas. Muy excitante, ¿no? Claro, muy sí, nuevo. Juntarse con cualquier persona y luego descubrir que esa persona que tú creías que tenía 16 años tenga 36 y que te pueda engañar, te pueda llevar a cualquier sitio. Mucho cuidado. Efectivamente, nadie está a salvo de nada, pero fíjate a dónde te puede llevar una relación mal llevada. Una persona que descubres que en fin, que lo que decía Carmen no tiene ninguna importancia, pero de repente esa otra persona tiene una reacción totalmente desproporcionada y que puede llevarte a un final tremendo y terrorífico. A mí eso me tiene muy preocupado. También hay que alertar a la población sin miedo y sin decir que, en fin, no hay tampoco que generar una alarma, pero que hay personas malas ahí fuera, que hay gente que son capaces de hacernos daño por ninguna razón. Yo me acuerdo, por ejemplo, de otra de las grandes agonías que ha vivido este país, que ahora se ha olvidado, es el caso de Rosana Maroto en Ciudad Real, que pasaron 5 años buscándola y que hasta que no se entregó por otros motivos al asesino, a Gustavo Romero, no se pudo saber dónde estaba. No se sabía qué había pasado con aquella muchacha tan prometedora, tan espectacular, tan guapa.
¿Qué había pasado? Pues que le había matado un hombre con el que tuvo la mala suerte de encontrarse. Así que hay que tener mucho cuidado y además cuanto más jóvenes somos, más vulnerables. Así que también, aunque estamos en esa etapa rebelde, que tenemos 15, 16, 17 años y que tratamos de huir un poco de la protección de los padres, mucho cuidado porque incluso en nuestro rango de edad podemos encontrarnos con asesinos. Sí, pero hay que tener un poco de cabeza, que muchas veces hemos ido por el coche a altas horas de la madrugada y te veis a una niña sola de 15, 16, 17 años cruzando por un descampado y atravesando descampados que muchas veces cuando lo hemos visto al salir del cine, a lo mejor de estas sesiones de madrugadas, dices, pero bueno, ¿qué hace una cría de esta edad que no se coge un taxi y les dice a sus padres, oye, me he quedado sin dinero, por favor, pagarme el taxi, ¿no? Por ejemplo. Bajo los efectos del alcohol, que está al alcance de mucha gente, y ya no solo menores de edad, sino también una chica de 18 años es vulnerable. Es decir, hay que tener un poco de cuidado, un poco de prevención, y fíjate, yo desde luego, ya te digo que no nos cansamos de acompañar en el sentimiento a las familias que tienen la desgracia de que les toque, pero a veces en este país se percibe el crimen como una lotería, que bueno, al que le toca, y mientras tanto vivimos alegremente, y eso yo creo que no debe ser así, y que tenemos que hacer todo lo posible para que no sea así. Yo pienso una cosa, no deberíamos confundir algunos términos, o sea, primero, lo habéis comentado antes, no se puede condenar a toda una generación por un crimen de este desarmado de 20 años. La chica quizás fue un poco incauta, o simplemente, bueno, pues es que este tipo de cosas han pasado toda la vida y volverán a pasar. No tiene nada que ver ni Internet, ni los móviles, ni los SMS, ni nada. Es los mismos peligros que cuando nosotros, que somos la generación, es exactamente igual. Nosotros que éramos la generación, déjame que acabe, por favor. Sí, nosotros que éramos la generación de cuando empezó la democracia y se hablaba de que confundíamos libertad con libertinaje, pasaban estas cosas. Yo además ahora convivo con una niña de 17 años y hablo con ella, pues dentro de lo que puedo. Convives no como relación, déjalo claro, porque es una menor. Convives porque tu pareja tiene una niña de 17 años. Porque mi pareja tiene una niña de 17 años, siempre, claro, mi pareja tiene 41. Efectivamente, pues que convivo con una niña, pues intento aconsejarla de ten cuidado con quién va, qué es lo que hace, ese tipo de cosas. Pero ese tipo de historias como la que ha pasado hoy en Sevilla han sucedido siempre. En el archivo que tú tienes, Paco, seguro que te pones a revisar el caso y ha pasado toda la vida. Y seguirá pasando por desgracia. ¿Sabéis lo que pasa, Jorge? Que yo creo que es un debate tan interesante que lo vamos a dejar para luego. Hacedme caso, vale, que la gente sigue escribiéndonos. Yo creo que es un debate abierto, interesantísimo. Como tenemos muchos temas, yo os animo a que sigáis conectando con nosotros. Solo déjame contestarle una cosa. Sí. A Juanje. Antes no había sitios donde todo el mundo podía ver tu fotografía. Fotografías que ahora ellas mismas o ellos mismos ponen. Fotografías en las que están en su cama, en su casa, en la playa, en bikini, y las puede ver todo el mundo. Y no sabes qué gente tiene acceso a esas fotografías. ¿Eso ha tenido algo que ver con el crimen de hoy? Nada. No, eso tiene mucho que ver con la gente que se obsesiona con niñas como esta. Bueno, es un debate que, lo digo, lo dejamos para más adelante y podéis participar en él de forma interactiva, porque esta misma semana ha ocurrido algo, bueno, es que ayer mismo, ¿no? Anteayer mismo recibimos la noticia que seguro que además le damos altavoz y que luego tiene otras dimensiones, pero es alucinante. Luego continuamos con el debate de este caso tremendo, ¿no?, que acaba de ocurrir. Vuestras opiniones, datos, vuestras reflexiones, ¿no? Hay un clamor sobre el cambio de ley o endurecimiento de las penas o mil cosas. Luego abordamos de nuevo en esta noche que evidentemente ha cambiado, una noche un poco triste. Y es triste porque además tenemos un dato que yo creo que es sobrecogedor sobre nuestra historia. Recientemente, lo sabéis, ha hecho la televisión española y otras cadenas también, pero la televisión española con mucho éxito, una serie sobre el 23F. Hay una sensación como de volver sobre episodios clave de nuestra historia que tuvieron secretos que nunca yo creo que vamos a saber. Y caramba, de repente surge como de tapadillo, como eclipsado por la fuerza de otras cosas, una noticia que nos ha dejado helados. Queremos vuestra opinión también sobre esto. Carlos Cala nos da paso a lo que puede ser una de las tramas más extrañas conocidas en el siglo XX en España. Esta noche trágica tiene otras noticias oscuras. Informaciones que han quedado en un segundo plano y que arrojan aún más misterio en torno a uno de los acontecimientos clave del final de la transición española, el incendio del Hotel Corona de Aragón. Tengo en mi mano un recorte de prensa del Heraldo. El Tribunal Supremo asume que el incendio del Hotel Corona de Aragón fue un atentado. Bien, esto hasta ahora no se sabía, había muchas sospechas. El 12 de julio de 1979, un hotel muy céntrico donde se habían reunido muchos militares se incendia. Versión oficial, un accidente. 78 muertos, 113 heridos graves.
Este documento que vais a escuchar es sobrecogedor. Es el compañero corresponsal en la época de Cadena Ser Radio Zaragoza, 1979, delante del hotel. En estos momentos desconocemos el número de plazas que estarían ocupadas, pero es de suponer que en estas fechas del año, en tiempo de verano, estaría prácticamente al 80 al 90% de su capacidad. Personas, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Se ha visto claramente cómo en estos momentos los bomberos se la llevan, suponemos que con un enorme traumatismo. En alguna ocasión nos ha hablado del Hotel Corona de Aragón, de una habitación que la leyenda contaba que se había quedado maldita, que muchas personas veían escenas extrañas, como si la tragedia estuviese proyectándose una y otra vez. Pero lo que importa, lo real, lo increíble es que casi 30 años después, el Tribunal Supremo ha asumido por una sentencia que el incendio no fue circunstancial, leo directamente, sino que fue intencionado o un atentado. Lo más inquietante es que dice la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo: este incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual. Necesariamente han tenido que intervenir un mínimo de 3 personas, debidamente concertadas entre sí. 3 igniciones prácticamente simultáneas junto al piano, junto al conducto de humos y junto a la salida de una churrera. Y aquí un fragmento que va a dar mucho que hablar y que me parece increíble. Estamos hablando de 78 muertos, época muy dura en la historia de España, año 79, muy tensa, hasta ahora accidente. Dice: utilización de napalm unido al magnesio para la producción o intensificación del incendio. Concluye: grupo de personas necesariamente tuvo que contar con conocimientos altamente especializados y también con el adiestramiento necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del hotel sin lesión para ellos. Creo que es algo increíble, que quizá en círculos más cerrados se conocía, que nosotros conocemos ahora, que muchos sospechaban. Tenemos la fortuna de en directo tener a un gran amigo, una de las personas que yo creo que más saben de inteligencia de este país. No en vano pues ha estado sirviendo en la Servicio de Inteligencia, coronel Fernando San Agustín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, ¿qué opinas leyendo o escuchando estos datos que a nosotros nos dejan de piedra? No sé a ti, palabras como napalm, 3 individuos mínimo, en uno de los casos que yo creo que son claves en la historia de nuestro país, ¿no? Hombre, pudo ser mucho más clave todavía, pudo ser mucho más clave. La circunstancia en la que se produjo despertó inmediatamente la sospecha de que era un atentado. Sucede que enseguida se habló de que el fuego se había provocado en una churrería y que había moqueta y que se propagaba, etcétera, y como esto había pasado en algunos hoteles, algunos hospitales, pues se pensó que estaba justificado. Pero nadie podía llegar a pensar, incluso los bomberos sobre todo, cómo se había propagado tan rápidamente, porque ni moquetas ni maderas podía exigir esto. Pero como nadie lo reivindicaba, la gente apoyó que fuera un accidente. Nadie lo reivindicaba, es el primer dato, Fernando, que es extraño, ¿no? No, nadie lo reivindicaba. Pero si estudiamos la conducta del grupo terrorista, en concreto el ETA, porque FRAP ya había sido disuelto, etcétera, si encontramos, pensaremos que cuando hubo el atentado de Carrero, ETA militar y ETA por decir ETA más militar y ETA más política, hubo una gran disputa entre ellos, de tal manera que incluso se creó otro partido. Cuando hubo el atentado de la calle Correo, que también hubo un montón de víctimas, se discutían definitivamente y se separaron. Entonces se creó una ETA político-militar que consideraba que la lucha armada estaba bien, pero sobre todo tenía que ser política, y la ETA militar. Entonces, ¿qué pasa? A partir del año 76, el señor Pertur decide que esto de la lucha armada tiene que acabarse para pasar a hacer una lucha política. Y empiezan las conversaciones con el gobierno, unas conversaciones muy, muy diferentes.
A pesar de eso, estas conversaciones que se acuerdan en séptima asamblea van progresando muy lentamente. Entonces, ¿qué pasa? El año 79 es un año crítico para eso. Entonces se da un atentado. Entonces los atentados este atentado, si se llega a reivindicar, hubiera dado al traste absolutamente con todas las conversaciones del señor Pertur, con todas, con esa marcha definitiva hacia que transformaría ETA política militar en la Euskadi Ezkerra. Daría el traste con esto. Fernando, lo que sospecha mucha gente o lo que le extraña a muchísima gente, estamos acostumbrados evidentemente en este país a sufrir el terrorismo en sus diferentes versiones, es por ejemplo cuando uno llega a ese renglón del Tribunal Supremo que habla de napalm. ¿Qué es el napalm? Porque a todos nos suena de un producto que se utilizaba en la guerra del Vietnam y que nos ha dejado a todos como, bueno, ¿qué demonios pinta el napalm y el magnesio? Sí, pero el magnesio es muy fácil de obtener, el napalm no tanto. Pero me parece muy fácil de entender y lo entenderemos enseguida. Ellos no querían hacer un atentado con bombas otra vez y sin duda decidieron hacer un atentado con elementos incendiarios. Mire usted solamente que ponga un poco de magnesio, un poco de pirogel, un poco de napalm, que lo consigue en en las unidades del ejército. Es difícil conseguirlo, pero se puede conseguir. Pero el magnesio, pirogel sí es más fácil. Usted solamente lo tiene que poner en la campana extractora de un hotel, de una freiduría, de una cocina, sobre todo de una brasserie, ¿no?, donde hay más llama, inmediatamente se propagará por la chimenea. Si ustedes consiguen, se produce un incendio, sobre todo si es un sitio donde hay mucha grasa y de incendio. Si además a esto le hemos puesto en los elementos que conducen algo más de magnesio, pirogel, de elementos de aditivos que favorecen, el incendio está asegurado, la propagación del incendio está asegurada. Entonces, lo que la gente sospechaba es que realmente para desarrollarse en 3 a 5 minutos que desarrolló, que realmente ocupó todo el edificio, que incendió todo el edificio, escaleras principales, etcétera, y que se propagó inmediatamente por los respiraderos, por el aire acondicionado, necesitaba un elemento que accionara o que acelerara el proceso de incendiar, ¿no?, del fuego. Entonces lo que se calcula es que hubo una persona que fue capaz de poner uno de estos elementos iniciadores o aceleradores del fuego en uno de los conductos del aire. Y luego otro que puso en los conductos de comunicación, en los pasillos, etcétera, etcétera, magnesio, cualquier cosa que acelere. De esta manera se necesitaban un elemento que incendiaba, que era la churrería o la cocina o donde fuera, o simplemente el paso del fuel caliente, etcétera, solamente eso para que se incendiara todo el edificio. Una cosa, Fernando, me gustaría que escucharas, y todo el público, y Santiago, Paco, Juan G. Carmen, que estamos aquí muy atentos a tus palabras. Hemos preguntado a periodistas de investigación, por ejemplo a Fernando Rueda, y es muy curiosa su interpretación de los hechos. Vamos a escucharle brevemente y lo comentamos. Fernando Rueda. Allí dentro había 78 personas que murieron y otras cientos que resultaron heridas. Entre ellos hay que destacar la viuda del general Franco, su hija y su yerno y 2 de sus nietos, aparte de numerosos militares, porque ese día en la Academia General de Zaragoza iba a tener iba a ser la jura. En aquel momento reivindicaron en llamadas a un periódico ETA y el FRAP los atentados. ETA no pudo ser porque si hubiera sido ETA habría dicho, como hacen siempre, hemos sido nosotros, y el FRAP habría hecho exactamente lo mismo. La policía fue incapaz de descubrir quién lo había hecho y entonces lo que hicieron fue cerrar el sumario. Ahora bien, es muy importante saber que alguien lo provocó y que esos que lo provocaron, según mi opinión, fue grupos de extrema derecha. En aquellos momentos España vivía una situación convulsa con atentados de ETA, del Grapo, y el ejército se revolvía contra la democracia y quería dar un golpe de Estado ya a sectores de ellos. Esto pudo ser alguien relacionado con la ultraderecha, con los militares, que lo que querían era terminar de citar a los militares para que dieran un golpe de Estado. Muy atrevido, ¿eh?
Fernando, ¿has escuchado a Fernando Rueda? Fernando, compañero y amigo y buen conocedor, muy atrevido. En primer lugar, el FRAP no podía ser, porque el FRAP se disolvió en el año 1978. ETA había veces que reivindicaba y veces no. Por ejemplo, yo tengo presente el asesinato del señor Becerra, por ejemplo, no fue reivindicado, ni otros. O sea, algunos de los atentados han sido reivindicados mucho más tarde por circunstancias. Y yo creo que estando precisamente a punto de pactar con el gobierno, no le interesaba para nada. Siempre se había discutido sobre los atentados masivos. Yo creo sinceramente que ETA militar le interesaba dar un escarmiento. Ellos siempre habían soñado con el atentado del rey David en Israel, cuando los judíos vuelan todo el hotel. Y yo creo que ellos no lo querían volar porque no tenían explosivos para volar, pero es quemarlo sí. Sobre todo iban a quemar a 70 o 80 militares importantes. El señor Queipo de Llano, nieto del general, murió allí. Entonces, porque se celebraba la entrega de despachos de alférez, que era muy importante, o sea, para todos nosotros hemos pasado aquello, ha sido una fecha muy importante. Entonces allí había cantidad, pero no cantidad de militares normales, cantidad de padres y de madres y de tíos militares que iban a asistir a la entrega de despacho de su hijo. Yo sinceramente creo que para ser una casualidad, yo no creo mucho en las casualidades, porque mire, cualquier incendio, los bomberos lo saben, cualquier incendio que se produce en la cocina puede costar mucho o poco, pero se controla. Es verdad que se intoxican los de arriba, que puede llegar a haber un humo determinado y tal, pero es muy difícil que un incendio, sin voluntad de que se propague en 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. No de tiempo a nada. Es más, como decían los bomberos, si hubieran usado las cadenas de incendios, se hubieran salvado prácticamente todos. ¿Por qué no se salvaron? Demonios, porque los pasillos estaban absolutamente llenos de humo y de incendio, o sea, que la gente no podía salir de la habitación. Pero por eso se dieron tantos casos dramáticos. Y un hotel de esa categoría, de 300 habitaciones, es muy difícil que el fuego se propague, ni aun queriendo prácticamente. Fernando, ¿y qué opinas de esa idea de que eran personas muy especializadas, con trajes, digamos, idóneos para ir entre el fuego, sabiendo rutas de entrada, de salida? O sea, da una imagen esto de grupo hiperpreparado. ¿Crees que era así? ¿Los servicios de inteligencia tenían información o sospecharon en alguna ocasión que era un atentado o no? No, siempre se estudió que era un atentado, pero no se pudo confirmar. Además, realmente, en el fondo hay una cosa que es verdad, no interesaba nada que decir que era un atentado. No interesaba, porque precisamente no se quería excitar más, como dice Fernando, a la gente de derecha, de ultraderecha, que realmente que iba a recibir el impacto de la tregua con ETA. Ten en cuenta que el año 79, en noviembre, esto pasa en julio, en noviembre del 79 hay el secuestro del señor Rupérez, que al final se deja libre, ¿no? Pero el año 80 prácticamente se pacta las bases del acuerdo de la paz, y el año 81 ya se declara una tregua. Después del golpe de Estado se declara una tregua. La gente tanto ETA tenía miedo a la involución y el gobierno Suárez tenía mucho miedo a la extrema derecha. Por tanto, no hacía falta, era mejor, más prudente decir que no es que no hubiera sido nada, simplemente que no habían sido, que no se tenía certeza. O sea, un poco de silencio sobre la historia. Fernando, hay un dato que... Yo no creo que fuera gente especializada en esto. Hombre, especializada en poner lo de los incendios seguro. Lo que sucede es que los pusieron y esperaron simplemente que empezara el incendio, y desde la cafetería se marchaba. A las 8:20 la cafetería está llena, la cafetería o las habitaciones. Entonces, el movimiento de un hotel a las 8 de la mañana, cuando hay toda la recepción de entrada y salida, no hacía falta. Tan solo que empezara el incendio, ya sabían que tenían que marchar. O sea, no hace falta ningún equipo, porque sabían que el incendio se iba a propagar de un momento a otro. Fernando, hay un dato que es interesante para todos los oyentes, que yo no lo conocía, que nos va a contar Carmen, a ver qué opinas.
Hay un dato que salía publicado en un suplemento de Seguridad Pública y Protección Civil el 29 de mayo de 2006, en el que se dice que no hay crímenes perfectos, hubo un cadáver que nunca se identificó y cuando se hizo el recuento entre vivos y muertos faltaban 3. Curiosamente, los 3 tenían un DNI falsificado. Es decir, se habían registrado 3 personas con un DNI falso en el hotel y hubo un cadáver que nunca se identificó. ¿Eso, Fernando, se supo, se cotejó en su día? ¿O? No se supo. No se supo. Lo que sabía seguro que había desaparecido, había gente desaparecida que no se volvió a localizar, pero y se achacó al impacto. Hubo mucha gente que salió herida, que fueron a hospitales, que incluso murieron prácticamente sin que se tuviera. Luego más tarde se recopiló las muertes y tal, pero no se controló nada. Aquí fue un accidente, un atentado, en las que el control de todo el atentado fue mayor la voluntad que el control. O sea, por ejemplo, había demasiado ruido en aquel sitio, había demasiada gente. No tenía que haber estado nadie, absolutamente nadie. Se tenía que haber organizado un silencio absolutamente inferior. Ya las llamas ya hacen suficiente ruido. No se oían los gritos. Los megáfonos eran muy pequeños, muy poco potentes. Las lonas eran pequeñísimas. Tenía la gente muy buena voluntad y realmente hubo que apreciar verdaderos actos de heroísmo, pero la organización del procedimiento fallaba, o sea, dejaba que desear. Fernando, ¿y por qué 30 años después? ¿Por qué hasta después de 30 años, de forma oficial, digamos, no se ha dicho esto fue un atentado y siempre ha permanecido oficialmente, repito, como accidente? Porque siempre fue un accidente, pero hubo una serie de personas interesadas en reclamar el que se declarara. La justicia va lenta, muy lenta, y se tuvieron que ir acumulando pruebas y testimonios. Porque al principio todo el mundo entre comillas, estaba bien, la compañía de seguros pagaba y estaba resuelto el asunto. Pero había gente que no, había gente que estaba convencida, absolutamente convencida, y tenían todo el derecho a reclamar de que era un atentado terrorista, y entonces empezó a reclamar, y la audiencia dijo que no, y el otro que no, hasta que al final llega al Tribunal Supremo. Claro, llega al Tribunal Supremo hace unos años, y al final se decide qué es esto. ¿Por qué? Porque hay una razón fundamental para el Tribunal Supremo de decir esto, y es que prácticamente cuando el tiempo ha pasado se ha confirmado que había 3 o 4 puntos de esto, y que el Tribunal Supremo tampoco cree en las casualidades. Entonces considera que la casualidad no es válida y dicen, sea esto, como se dice en la justicia, sea cual sea el que pueda ser, es un acto terrorista, es algo que no ha sido circunstancial. Cuando no ha sido circunstancial y ha sido un acto de voluntad de una persona, de varias personas o de un grupo, es un acto de terror. Y por eso ha tardado tanto. Y desde luego nos quedamos, Fernando, con la imagen de que aun en los casos más conocidos, de los que tanto se ha hablado, todavía quedaban secretos, ¿no? Y pasará con tantas y tantas cosas de la historia. Seguramente, y no sabremos, porque los muertos, seguramente, lo que dice Carmen, seguramente aquellos señores no han dejado nada escrito, no sabemos quién son y por qué están ahí, ¿no? Porque no sabemos quién son y por qué están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay señores muertos que se dicen que los pasaportes están falsificados y tal, y pues puede ser que sean ellos, pueden ser que sean otros, y y es posible que sean falsificados, pero no lo sabremos nunca. O sea, a partir de ese momento hay que crear hipótesis que sean más o menos acertadas, porque en general las hipótesis, lo que estabais hablando al principio, la hipótesis general es que desde el principio el asesino, el secuestrador o el asesino tenía que ser una persona próxima a él y ligada a la niña y ligada por relaciones sentimentales o sexuales. Entonces se apuntaba con él, pero era solamente una hipótesis. Ahora, afortunadamente o desgraciadamente, se ha podido probar que es realidad, ¿no? Un atentado terrible, desde luego. Sí, un asesinato. Fernando, no tenemos más tiempo porque llegan las noticias, pero desde luego te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias. Y te agradecemos todo el equipo que nos ayudes con tu experiencia a saber algo más de una historia oscura de nuestro pasado. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Adiós a todos. Ni más ni menos Fernando San Agustín, coronel Fernando San Agustín, toda la vida en los servicios de inteligencia y que desde luego ha demostrado que sabía, aunque Carmen nos ha dado un par de datos inquietantes. Yo quiero saber la opinión de Santi, quiero saber la opinión de Juanje. Esto es una historia tremenda que es parte de la historia política y social de España. Gente que piensa unos una cosa y otros todo lo contrario. Cuidado, en esta nada claro. Y también 2 datos que luego te daré para quedarnos con un buen sabor de boca después de tanta tragedia, ¿no? Después de esos
muertos y más de 100 heridos. Valientes que rescataron a muchas personas, un electricista, por ejemplo, y también casos de perros que se salvaron y buscaron a sus dueños. Bueno, es curioso porque los perros van a ser protagonistas. Luego conoceremos una historia que ha ocurrido en Navalmoral de la Mata, una de esas que a veces se cuentan y se creen que son leyenda, pero que luego son verdad. ¿Cuántas veces vimos las imágenes de ese torreón, ese hotel en mitad de Zaragoza, el más célebre? Y siempre se ha dicho, cientos de documentales, el accidente, no el incendio. Y ahora se habla de napalm, de magnesio, de grupos o grupo perfectamente organizado, de diversos puntos de ignición y, si faltaba poco, cuerpos con documentación falsa. La realidad supera siempre a cualquier ficción. Continuamos ahora en Milenio 3.